Capítulo 1. La mujer, junto a la puerta del cementerio, comenzó, como tantas cosas extrañas y tristes, en Santa Clotilde, un jueves, día de mercado para ser precisos. El sol era inusualmente cálido para principios de abril, y un delicado aroma a jacintos flotaba en el aire, mientras los aldeanos se afanaban por las estrechas callejuelas, intercambiando chismes con la misma energía con la que intercambiaban productos. Santa Clotilde era un lugar encantador, una calle principal, una taberna y un cementerio más antiguo de lo que cualquiera de los residentes vivos podía recordar. Pero como todos los aldeanos sabían, lo que le daba al pueblo su carácter no eran las casas de paja, ni la ventana de la oficina de correos. No, era la gente. Gente como la señorita Edna Bledsoe. La señorita Bledsoe había sido una figura habitual en el pueblo durante casi 15 años, desde que se jubiló del sistema de bibliotecas de Londres y se instaló en la cabaña cubierta de hiedra junto a la iglesia. Rara vez se la veía sin un cardigan abotonado, y siempre llevaba un ejemplar enrollado de Ian el Clarion de la mañana, del que recortaba todos los obituarios publicados. Una costumbre. Nada más. La D.O. ves a la esposa del vicario, aunque nadie supo nunca por qué. El periódico a menudo revoloteaba en su regazo mientras estaba sentada en el banco justo dentro de la entrada, saludando cortésmente a los transeúntes con una expresión indescifrable. Algunos aldeanos lo consideraban morboso, otros simplemente excéntrico. Pero la señorita Marple, que se cruzaba con ella de vez en cuando, mientras llevaba paquetes de semillas a los voluntarios del cementerio, siempre sospechó que la señorita Bledsoe observaba algo más que nombres y fechas. Hay quien lee las esquelas para enterarse de las noticias. Otros las leen para memorizar. Pero la señorita Bledsoe, pensó Jane Marple, las leía para encontrar patrones. Ocurrió la mañana siguiente a la feria literaria de primavera. El pueblo había organizado un evento modesto, pero concurrido en el salón de la iglesia en lecturas, té y una rifa de una primera edición firmada de Los asesinatos de Mulberry Inc., un thriller deliciosamente improbable de la celebridad local, Daphne Larch. A la señorita Marple le había gustado la poesía, pero no los bollos habían usado margarina en lugar de mantequilla, y eso marcó la diferencia. Al amanecer de la mañana siguiente, la campana de la iglesia sonó como de costumbre, a 8 campanadas solemnes, que resonaron sobre el césped cubierto de rocío Ney. A las 12:30, el cartero encontró a la señorita Bledsoe desplomada en su banco habitual, clarín abierto sobre su regazo. Sus dedos aún aferraban un abrecartas de plata, aunque no había ningún sobre cerca. Llamaron al vicario, luego al médico del pueblo y, finalmente, a la policía. El agente Greaves, joven, entusiasta y bastante propenso a conclusiones firmes, lo miró y declaró que había sido un infarto. Era Mayo R., dijo. Llevaba una vida tranquila, sin señales de crimen, pero la señorita Marple, de pie, con su chal gris y sus guantes abotonados con remilgo, entrecerró los ojos, no al cadáver. Había visto demasiados en su época, sino al periódico. En la primera página aparecían los obituarios, como siempre, pero curiosamente, uno estaba cuidadosamente rodeado con tinta roja. Un nombre, Señor Anthony Crocomban, con 62 años. Falleció pacíficamente en una residencia de ancianos en Bristol. No le sobreviven familiares directos. No se programó un servicio. La señorita Marple reconoció el nombre, no porque conociera al hombre, no lo conocía, sino porque recordaba dónde lo había oído. Hacía 2 semanas, en la tienda de comestibles, cuando la vieja Moringoff mencionó que un tal Tony Crocombe había sido dueño de la ruinosa casa de Harons Lane, siempre murmurando para sí mismo. Había dicho Morin, metiendo puerros en su bolso.
Decía que las paredes le hablaban. Cosa extraña. Está rodeado por un círculo el día que murió la señorita Bledsoe. Más tarde esa mañana, con los banderines sobrantes de la feria literaria, aún ondeando al viento, el pueblo empezó a vibrar. No era que la gente pensara que ... o habrían sido causas naturales. La señorita Bledsoe tenía más de 70 años y siempre había parecido algo pálida. Pero el abrecartas los perturbó, al igual que el hecho de que el té en su termo, dejado a medio sorbo junto a ella, contenía un toque amargo de almendra. Cianuro, dijo el doctor con una extraña gravedad, como si la palabra misma pudiera flotar en el aire y posarse como polvo. Pero estaba bien disimulado, probablemente mezclado con azúcar a la tarde siguiente. Los pulcros jardines delanteros de Santa Clotilde se llenaron de especulaciones. Alguien dijo que la señorita Bledsoe había estado enamorada del vicario y se había quitado la vida. Otro afirmó que había trabajado en inteligencia y había sido asesinada por agentes extranjeros. Daphne Larch, tomándose un descanso de autografiar ejemplares sobrantes de su novela, sugirió que debía estar relacionada con una herencia secreta. Anne siempre lo es, dijo, agitando su bufanda con estilo teatral. La señorita Marple presenció gran parte de estos chismes con su bordado en la mano, enhebrando silenciosamente hilo azul en un motivo en forma de rosa. Escuchó con amabilidad, intervino raramente y no dijo nada de lo que ella misma había notado. Anne, por ejemplo, que la señorita Bledsoe se había cortado las uñas hacía poco, algo que nunca hacía los jueves, que la tinta roja que rodeaba la esquela no provenía de ninguno de los bolígrafos que la señorita Bledsoe guardaba en su bolso, que la mujer llevaba un broche esa mañana, un camafeo de marfil que reservaba solo para los funerales Anne, y luego estaba el obituario en sí, un hombre que murió en paz, sin familia, sin servicio, un nombre recordado solo por los aldeanos más ancianos andose, y la señorita Bledsoe lo había rodeado. ¡Qué cosa más extraña!, murmuró la señorita Marple al gato esa noche, mientras se servía una copita de jerez y abría su propia copia del Clarion de la mañana a leer sobre una muerte, y luego convertirse en una... El gato parpadeó desde el estrado de Lichgate. Un asesinato se había colado en los tranquilos ritmos de la vida del pueblo. La señorita Marple cogió su cesta de tejer y esperó. Capítulo 2. El chisme que nunca duerman para la mañana del viernes. La iglesia de Santa Clotilde se había llenado de especulaciones. Aunque el cementerio había sido respetuosamente acordonado por el agente Greaves, y el banco donde murió la señorita Edna Bledsoe estaba ahora cubierto con una lona, nada de esto logró acallar el parloteo que se extendía por el pueblo como el viento entre la hierba alta. Se podría haber trazado el misterio con solo caminar de la panadería a la frutería, recogiendo fragmentos de teoría, susurros e inventos puros como migajas. En un sendero, en el centro de la conversación, había tres cosas: el obituario circulado, el té con aroma a almendras y el broche de la señorita Bledsoe. Ella nunca llevaba ese broche fuera de luto, declaró la señora Tilling, regentadora de la mercería, y quien en una ocasión le había prestado a la señorita Bledsoe un carrete de hilo de seda negro. El mes pasado le dije: Edna, ese camafeo me da escalofríos. ¿Y sabes qué me dijo? No es el broche lo que me inquieta, dijo, es por qué lo lleva la gente. A la señora Tilling repetía esa historia a todo el que la escuchaba, añadiendo pequeños toques de humor con cada relato. En el salón de té se convirtió en Anne-Soms. La gente lo usa para eso. Cuando llegó a la directora de correos, se decía que Edna susurró la frase como si predijera su propia muerte. La señorita Marple, por su parte, no intentó interrumpir estos adornos. Hacía tiempo que creía que la verdad en los pueblos viajaba. Y además, tenía otros asuntos en la cabeza ahí esa mañana, junto al muro de la iglesia. Arrancaba con cuidado
un mechón de hierba de ganso de la base de una lápida. Su sombrero de paja proyectaba una sombra nítida sobre su rostro, y aunque parecía ocupada con el pequeño huerto que se había ofrecido a mantener, tenía el oído puesto en el aire libre. «Buenos días, señorita Marple», dijo la voz del doctor Lionel Pembroke, el médico del pueblo, un hombre de 71 años, orgulloso de seguir haciendo visitas a domicilio en su vieja bicicleta. Se apoyó en el poste de la puerta con una exhalación cansada. «Supongo que habrá oído hablar de la pobre Edna». «Sí, lo he hecho», dijo la señorita Marple, en voz baja. Una mujer tan reservada, pero uno se imagina que tenía una mente bastante ruidosa. Ann Pembroke rió levemente. «Bibliotecaria hasta la médula, siempre leyendo algo que nadie más se molestaba en leer. Sobre todo esquelas, me pregunto», dijo la señorita Marple con suavidad, sacándose la suciedad del guante. «Si cree usted que es posible leer esas cosas, no solo para obtener información, sino también para determinar su intención». El doctor parpadeó. «¿Qué quiere decir?» «Solo una idea pasajera. A veces me pregunto si la gente no ve la muerte como otros ven el clima. No como algo que simplemente sucede, sino como algo que llega». Preparado para ello, han anotado. Ann Pembroke levantó una ceja. «¿Crees que ella sabía algo venía?» La señorita Marple no respondió directamente. «¿Por casualidad examinó usted mismo el cuerpo?», preguntó. «Sí», respondió, «aunque ahora casi todo está en manos del forense». Noté el ligero olor inmediatamente. A almendras amargas, bastante inconfundible una vez que lo has visto y estás seguro de que era. John apostaría mi licencia a ello, entonces no es simplemente una cuestión de causas naturales, ¿verdad? Pembroke dudó. «Supongo que la comprensión de la muerte en el pueblo no era moderna, era antigua, impregnada de supersticiones y pequeñas certezas. La gente moría de cosas que podían nombrar insuficiencia cardíaca, infección, una caída desafortunada de una escalera, pero el veneno, eso pertenecía a los cuentos y al escándalo o a los secretos al caer la tarde. La señorita Marple había trasladado su bordado al jardín trasero de su casa. El seto crujía con insectos primaverales, y el leve tintineo de las tazas de té se oía desde el patio de su vecino. Bebió lentamente, con la mirada perdida. No era que a la señorita Marple le gustara el asesinato, pero lo entendía, no de la forma dramática que imaginaban las novelas, con gritos, persecuciones y disparos en la noche, sino de una manera suave y humana. Alguien es desairado, alguien, mía, un secreto empieza a pudrirse, y finalmente se toma una decisión, silenciosa como un suspiro. «Debo hacer algo al respecto». A lo que más la impactó fue la naturaleza deliberada del acto. Si Edna Bledsoe había sido envenenada, entonces el veneno había sido preparado. Si solo lo cambió todo. La señorita Marple no era la única que pensaba esa noche. En la vicaría, el reverendo Matthew Holder caminaba en pequeños círculos junto al ventanal, contemplando el cementerio. Su joven esposa, Clara, doblaba partituras en la mesa de la cocina, pero no dijo nada hasta la tercera vez, que suspiró exactamente en el mismo tono. «Se sentaba allí casi todas las mañanas», murmuró. «El banco era casi su banco». «Algunas personas encuentran paz en lugares familiares», dijo Clara en voz baja. «¿Crees que es un sacrilegio?», preguntó girándose. «No», dijo ella, «me da miedo». «Pero no es un sacrilegio». El vicario no respondió. Una ráfaga de viento entreabrió ligeramente la ventana, trayendo consigo un aroma a hierba fresca y algo más agrio, tenue y lejano, el olor del papel cuando se ha quemado, pero no del todo. Esa noche llegó a la vicaría una nota, anónima y escrita en cursiva apretada y sesgada. Pregúntale
¿Por qué conservó el recorte de Crocombe? No lo recortó para su muerte. Lo recortó para el recuerdo. La señorita Marple recibió una nota casi idéntica, aunque la suya tenía una sutil diferencia. Al pie, debajo de las líneas impresas, había un garabato tenue: a la casa de Herons Lane. Nunca se vendió. Dobló el papel con cuidado y lo metió detrás del azucarero en la despensa. Nadie más necesitaba verlo. Todavía Noan ya había empezado a compilar su lista. No de sospechosos, no exactamente, sino de vidas. Los aldeanos que conocían a Edna, los que no habían pronunciado su nombre en meses, pero que ahora no podían. Pararan los que podrían haberla visto leyendo ese periódico. Y lo más importante, los que han buscado ella para leerlo. En algunos asesinatos comenzaron con odio, otros con miedo. Pero sospechaba la señorita Marple, había comenzado con el recuerdo ahí, en Santa Clotilde, donde el pasado nunca desapareció del todo. El recuerdo podía ser más peligroso de lo que nadie imaginaba. Él regresó a su bordado y, con cada puntada lenta, la forma de la verdad, todavía distante, todavía sombreada, comenzó a tomar forma. En capítulo 3, la casa en Herons Lane. El sábado por la mañana, la niebla llegó temprano, filtrándose por los callejones de Santa Clotilde, como un silencio suave y deliberado. Las cortinas permanecieron corridas más tiempo de lo habitual, y el canto de los pájaros parecía más reservado, como si el propio pueblo supiera que algo inquietante se había arraigado. Para entonces, la noticia ya se había dado a conocer oficialmente. Chenuro confida. No fue un infarto, no fue la vejez. Era un asesinato, sin duda. Y los aldeanos respondieron exactamente como la señorita Marple esperaba. Regresaron a sus tareas. Y a charlar, por supuesto, porque era necesario, pero con un tono brusco, como si de repente cada vecino pudiera resultarles no solo familiar, sino sospechoso. En la cola de la oficina de correos, dos señoras mayores discutían en voz baja sobre si la señorita Bledsoe tenía enemigos. En la panadería, el señor Oliver Bunn, el corpulento panadero con la harina siempre pegada al cuello, afirmó haber visto una figura sombría saliendo del cementerio al amanecer el día de su muerte. Al ser presionada, la figura se hizo más pequeña, más delgada, y con el tiempo pudo haber cojeado. ¿O era un bastón? Nadie lo sabe, pero la idea había arraigado. Mientras tanto, la señorita Marple había decidido dar un paseo. Se movía a su ritmo pausado habitual, con una cesta en un brazo y un periódico doblado en el otro. Pasó por la plaza del pueblo, saludó amablemente con la cabeza a la señora Tilling, que volvía a contar la historia del broche, y tomó el sinuoso sendero que conducía más allá de la panadería hacia Herons Lane. Era un tramo tranquilo que serpenteaba tras el cementerio y discurría paralelo al bosque. Las casas a lo largo del camino eran más antiguas, un poco más agrestes en los bordes, y al final del camino se alzaba una cabaña, baja de piedra con contraventanas torcidas, y hiedra que se aferraba como un secreto guardado demasiado tiempo. Número 14 Herons Lane. Una vez fue propiedad de un hombre llamado Anthony Crocombe. La verja chirrió al abrirla. El jardín estaba desatendido, lo cual no era de extrañar, pero algo en su descuido parecía deliberado. No pereza, sino abandono. Una placa de bronce cerca de la puerta aún conservaba el nombre descolorido: Anne Crocombe. La señorita Marple se agachó para quitar una telaraña de la esquina y notó una leve mancha de tierra reciente en el borde inferior, como si alguien la hubiera tocado recientemente. No entró. Sería inapropiado, claro, pero si se detuvo en los escalones, mirando los cristales, el porche, la cerradura, cada uno silencioso, pero sugerente, nunca se vendió, murmuró, recordando la nota del día anterior. Pero tampoco está del todo vacío.
Era raro que una propiedad permaneciera intacta en Santa Clotilde. La tierra era preciosa, e incluso la casa más abandonada acababa encontrando comprador, pero ésta llevaba años sin ser reclamada. Con su pasado plagado de rumores, el señor Crocombe había desaparecido. No murió, no se mudó, simplemente se esfumó. Hacía casi una década. Algunos afirmaban que había ido a una residencia de ancianos en Bristol. Otros juraban que se había vuelto loco y se había adentrado en el bosque. Sin embargo, nadie se ponía de acuerdo sobre si realmente había anescuerdio. Simplemente dejaron de ser parte de su memoria colectiva, pero la señorita Bledsoe se había acordado de Ellen, y ahora ella estaba muerta. La señorita Marple regresó al callejón, desandando lentamente sus pasos mientras su mente tejía posibles hilos. Si la señorita Bledsoe había conservado ese obituario, lo había rodeado con un círculo y llevaba un broche típicamente reservado para el luto. Entonces probablemente conocía al señor Crocombe, o al menos a él, sobre él. Quizzes, de lo que deberían a mitad del camino. Se cruzó con un niño pequeño que tiraba de un carrito de juguete con una rueda doblada. Se detuvo a mirarla con la curiosidad descarada de la infancia. ¿Vas a ver la casa muerta?, preguntó la señorita Marple. Hizo una pausa. ¿El qué, querida? Ese, dijo el niño, señalando hacia atrás con un dedo pegajoso. Mamá dice que no te acerques. Se come la gente. La señorita Marple sonrió amablemente. Las casas no se comen a la gente, ¿sabes? Frunció el ceño esa. Sí, Tommy dice que hay una mujer en la ventana que no parpadea. ¿Y quién es Tommy? Mi primo vive en la colina. La vio la semana pasada. Cara pálida, cabello negro. No se movió. La señorita Marple se agachó ligeramente, mirando al niño con dulzura. ¿Y tú? ¿La ves también? Negó con la cabeza. Pero Tommy no miente. ¿Namba? Sobre fantasmas, claro que no, dijo la señorita Marple. Bueno, Pius, quizás solo sea un recuerdo que olvidó irse. En el niño pensó en eso por un momento. Luego se dio la vuelta y salió corriendo hacia el verde, con su carrito traqueteando. Detrás de Ellen, la señorita Marple permaneció allí un momento más. Una mujer pálida, cabello negro, un rostro que no parpadeaba. No es probable, pensó. Y sin embargo, de vuelta en el pueblo, el vicario recibía visitas. Clara Holder había preparado té por tercera vez esa mañana, mientras un feligrés tras otro llegaba para registrarse, y aún más útil, para cotelir. Ojalá dejaran de llamarlo el banco de los asesinos, le susurró a su marido entre invitados. Es donde ella murió, respondió con impotencia. Entonces, pon flores ahí, Haskew, sea un lugar de gracia, no de terror. Lo haré, querida. Lo haré. La señorita Marple pasó justo después de que se fuera el último invitado, trayendo una pequeña cesta de melisa y romero. Para el jardín de la iglesia, dijo. Pero también para los nervios. Clara sonrió. Eres muy amable. Creo que ayuda a plantar algo cuando algo se ha perdido, respondió la señorita Marple. Nos recuerda que no todos los finales son artificiales. El vicario asintió solemnemente. Aunque el sentimiento claramente lo inquietó. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de una mujer que se aloja cerca de Heron's Lane?, preguntó de repente, como si acabara de ocurrírsele. Cabello oscuro, tez pálida. Quizás la vieron por una ventana. Clara intercambió una mirada con su marido. No he visto a nadie, dijo el vicario lentamente. Pero, bueno, ahora que lo mencionas, una de las voluntarias de la iglesia, Geraldine May, mencionó haber visto una luz en la casa de los Crocombe una noche de la semana pasada. Pensó que eran sus ojos los que le jugaban una mala pasada. O alguien de dentro, añadió Clara en voz baja. A la señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Es extraño, ¿no le parece? Que una casa vacía de señales de vida apenas unos días antes de un asesinato.
El vicario tragó saliva. ¿Crees que ambas cosas están relacionadas? No me gusta suponer, dijo la señorita Marple, en voz baja. Pero sí me gusta escucharse. Disculpó poco después y se dirigió a casa. Al subir las escaleras de su pequeña cabaña, vio un sobrenuevo escondido en la esquina de su felpudo Ann sin nombre. Sin escritura a mano esta vez. Ann solo un recorte. Otro obituario. Ann Gerald Crocombe decía: Ann murió hace 10 años. Le sobrevive un hermano menor, Ann Antonio, un hermano que había vivido en la casa después, Ann, un hermano que quizás nunca se hubiera ido en la señorita. Marple dobló el papel lentamente. Su expresión era ilegible. Había algo inquietante en este caso, no en el sentido sobrenatural, sino en la forma en que las historias se sucedían en el tiempo, como si cada página escondiera otra debajo. La gente olvidaba, seguía adelante, hacía espacio para nuevos nombres en viejas casas, pero el pasado tenía la curiosa costumbre de esperar. Y la señorita Bledsoe, con su mirada serena y su colección de esquela, quizá había recordado demasiado a Ann, y ahora, pensó la señorita Marple, le tocaba a ella recordar lo que otros habían intentado con tanto esfuerzo olvidar. Ann encendió una lámpara, se sentó en su escritorio y empezó una nueva lista. En la parte superior Ann los hermanos Crocombe. Debajo de eso, escribió: ¿alguien vive en esa casa? Alguien quería que la señorita Bledsoe lo supiera, Ann, y alguien más quería que se fuera antes de que pudiera decir lo que había aprendido Ann. La señorita Marple tapó su pluma. Iba a ser una noche larga. Ann. Capítulo 4. El testigo del club de jardinería. Ann. El domingo llegó suave y dorado. El sol caía suavemente sobre los tejados de paja de Santa Clotilde, como un suspiro de paz que nadie acababa de criar. Las campanas de la iglesia sonaron para el servicio matutino, pero un sorprendente número de bancos permanecían vacíos. No era la piedad lo que alejaba a la gente, sino la curiosidad. Al parecer, la mayoría de los aldeanos habían decidido que rondar discretamente cerca del cementerio o de Heron's Lane tenía mayor valor espiritual que un sermón a la señorita Marple. Sin embargo, no estaba entre los curiosos. Ocupó su lugar habitual en el cuarto banco desde el frente, vestida de lana color lavanda, con los guantes cuidadosamente doblados a su lado. Sus ojos estaban entrecerrados durante el himno, y su voz era apenas un susurro. Paró, no sé, y perdió ni un solo detalle. Las miradas fugaces, la gente que cantaba demasiado alto, la gente que no cantaba en absoluto. En su experiencia, no había mejor escenario para la naturaleza humana que un servicio religioso a la mañana siguiente de un escándalo después. Mientras la congregación se dispersaba con vagos asentimientos y murmuraba condolencias por el terrible destino de la señorita Bledsoe, la señorita Marple permaneció allí unos instantes más. Observó cómo el vicario forcejeaba con el dobladillo de su túnica. Observó cómo Clara Holder miraba nerviosamente hacia las puertas de la iglesia, y cómo Geraldine May, miembro del club de jardinería parroquial, salía sigilosamente por el pasillo lateral en lugar de quedarse a tomar el té y las galletas. A la señorita Marple observó que eso no era propio de Geraldine en absoluto. Ella lo siguió a una distancia respetuosa. Geraldine vivía en una modesta cabaña de ladrillo rojo, justo enfrente del arroyo del molino, donde las capuchinas trepaban por las paredes en un alegre alboroto. La señorita Marple entró por la verja del jardín, deteniéndose para admirar las violetas del sendero, y llamó suavemente en la puerta. Se abrió casi al instante. Geraldine, una mujer de 60 y tantos años, con la eterna expresión de sorpresa de quien nunca se ha adaptado del todo a la edad adulta, parpadeó al ver a su visitante. «Señorita Marple, no esperaba a nadie». «Yo tampoco, querida», respondió amablemente la señorita Marple. «Pero a veces descubro que lo inesperado da lugar a las conversaciones más fructíferas». Ann Geraldine dudó un momento,
Y luego se hizo a un lado Ann Pace. Por supuesto. ¿Quiere un té? Solo si no es mucha molestia. Se sentaron en la pequeña y soleada cocina mientras una tetera hervía en la hornilla y una lata de galletas de mantequilla se abría con dedos temblorosos. La señorita Marple rechazó la galleta, pero aceptó una modesta taza de Earl Grey, sosteniéndola delicadamente en sus manos enguantadas. «Espero que no me consideres demasiado atrevida», empezó. «Pero he estado pensando en algo que le...» De Illesta al vicario Geraldine palideció levemente. Sobre ver una luz en la casa de los Crocombe la semana pasada, a la taza de té de Geraldine tintineó con fuerza contra el platillo. «Yo... bueno, puede que me lo haya imaginado. A veces me lo imagino. Me refiero a... imaginar cosas». A la señorita Marple asintió amablemente. Todos lo hacemos, pero la imaginación a menudo es solo un recuerdo disfrazado de incertidumbre. ¿Viste por casualidad? Cualquier cosa, otra cosa, una silueta, quizás, movimiento. Hubo una pausa en la mirada de Geraldine. Bajó a su regazo. No iba a decir nada, susurró. No quería ser involucrado, pero la luz no fue solo una vez. La vi 3 veces en las últimas 2 semanas, siempre tarde. Solo una lámpara en la sala, a veces solo 15 minutos. Y nunca, durante el día, no nunca. La señorita Marple tomó un sorbo de té pensativo. «Sabes, Geraldine, a menudo he descubierto que las casas pueden ser como las personas. Reaccionan al ser observadas. Y a veces... si uno observa con suficiente silencio, te dicen cosas, no con palabras, por supuesto, sino con gestos y parpadeos». Geraldine levantó la vista. Así fue exactamente como me sentí, como si en algo parpadeara, algo que intentaba pasar desapercibido. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando vio la luz por última vez, Geraldine no dudó. La noche antes de que muriera la señorita Bledsoe, allí estaba Anne. La señorita Marple dejó que el silencio se instalara un momento, juntó las manos sobre el regazo y, con mucha delicadeza, hizo una última pregunta. ¿Ha hablado alguna vez con la señorita Bledsoe? Me refiero a las últimas semanas. Geraldine dudó, luego asintió. Solo una vez en el club de jardinería. De hecho, me pidió un favor. Quería que podara los rosales del cementerio un poco más. Estratégicamente. Geraldine se sonrojó. Quería ver mejor el sendero de Heron. Dijo que la hiedra le estaba ocultando algo que intentaba recordar. Me pareció extraño, pero parecía concentrada, atenta. Marple le dio una palmadita en la mano. «Gracias, querida. Me has ayudado mucho más de lo que crees». Anne se fue unos minutos después, repasando mentalmente las pequeñas y silenciosas observaciones que a nadie más le parecían importantes. La señorita Bledsoe había alterado la vista del jardín, no por estética, sino para ver algo. Eso significaba que no solo veía obituarios. Ella estaba mirando una persona, y quienquiera que haya vivido o apareció vivir en esa casa, se le habían hecho presentes, de alguna manera. No una confrontación directa quizá, sino un gesto. Una luz en un rostro en la ventana o un nombre impreso de regreso por el pueblo. La señorita Marple se detuvo cerca de la biblioteca, una pintoresca estructura de 2 habitaciones al borde de la plaza. Estaba cerrada los domingos, pero aún así se asomó por la ventana allí. Detrás del mostrador de recepción había una pequeña caja de madera para archivar con una etiqueta avisos y actas de defunción, archivo personal, archivo de la señorita Bledsoe. Tomó nota para regresar el lunes por la mañana pero justo cuando se daba la vuelta, un movimiento llamó su atención. Algo pequeño y agudo, un destello en el callejón. Al lado de la librería en una bicicleta, lo reconoció. La Rolly negra con el sillín de cuero desgastado y la campana de latón que sonaba un poco desafinada, la bicicleta del doctor Pembroke,
Qué extraño. Pensó que lo dejara apoyado fuera de la librería un domingo, cuando la tienda estaba cerrada. Y más extraño aún, que no hubiera nadie dentro. La señorita Marple echó una última mirada a su alrededor, y luego siguió caminando. El Poe intentaba, a su manera, volver a la normalidad. Los niños jugaban cerca del estanque de los patos. Un grupo de adolescentes pasaba un termo de chocolate caliente. Alguien horneaba algo dulce. El aroma se extendía en densos rizos por el camino. Pero, en el fondo, persistía la inquietud. Y con ella, la creciente sensación de que lo que le había sucedido a la señorita Bledsoe no fue un crimen impulsivo, sino uno de incálculo. Alguien sabía que ella estaba mirando a mí. Alguien decidió que había mirado demasiado tiempo a la señorita. Marple llegó a su puerta y se detuvo antes de entrar. Miró hacia la colina, donde la aguja de la iglesia perforaba el cielo, como una pregunta sin respuesta. Necesitaría revisar los registros obituarios. Necesitaría hablar con el doctor Pembroke nuevamente, y sospechaba que tendría que regresar a la casa de los Crocomby muy pronto, pero todavía no han. El pueblo aún tenía mucho que decir, y Jane Marple era una oyente excepcional. Capítulo 5. El hombre sin visitantes. El lunes amaneció quebradizo y pálido, como si el mismo sol se hubiera enfermado. Una fina escarcha brillaba en los bordes de los setos, a pesar de la insistencia de la estación en la primavera, y las hojas frente a la ventana de la señorita Marple susurraban con el silencio de los secretos aún no revelados. Se levantó temprano, coció un huevo y se puso a pensar en un desayuno tranquilo. El recorte de la necrológica estaba perfectamente junto a su taza de té, junto a la nota con la línea garabateada sobre la casa Crocomby. Lo releyó sin necesidad. Se los había memorizado hacía días. El obituario de Gerald Crocomby, hermano. Mayo R. de Antonio. No se menciona a ningún familiar superviviente, salvo al hermano menor. Falleció hace 10 años. No, hey funeral, no se mencionan visitas, no hay detalles. A la señorita Marple había aprendido desde hacía tiempo que en los pueblos, ausencia de detalles era un detalle en sí misma. Las 9:30. Se dirigió por la calle principal hacia la biblioteca, un edificio ordenado situado entre la panadería y la oficina del consejo parroquial. La señora Tilling Quyan Tamby trabajaba como bibliotecaria a tiempo parcial. Estaba abriendo la puerta justo cuando llegó la señorita Marple. Señorita Marple, dijo, algo nerviosa. No esperaba a nadie tan temprano. La curiosidad, respondió la señorita Marple con suavidad, es mucho más puntual que la mayoría de la gente. El interior de la biblioteca olía ligeramente a papel viejo y pulimento de limón. Era pero imponente, con un rincón de lectura junto a una ventana con cortinas de encaje y un par de estanterías de roble tallado de la época eduardiana. Cerca del mostrador había un archivador de madera con cierre de latón, el mismo que la señorita Marple había vislumbrado por la ventana el día anterior. ¿El archivo de la señorita Bledsoe, creo?, preguntó. La señora Tilling asintió, bajando la voz. Lo guardaba meticulosamente, ordenaba por nombre, fecha y lugar. Incluso recortaba algunos de otros periódicos regionales. ¿Puedo? La señora Tilling dudó. Bueno, supongo que sí, dadas. Bueno. Las circunstancias. Deslizó la caja sobre el mostrador y la señorita Marple levantó la tapa con cuidado. Los archivos estaban organizados con una precisión impresionante. Cada tarjeta llevaba una fecha, un obituario recortado y una breve nota escrita con la cuidadosa letra de la señorita Bledsoe. La mayoría eran triviales. La señora Agnes Doughty de Winchester, el señor Harold Pell, que en su día vivió en Devonshire, pero entre ellas se intercalaban anotaciones. MSX, algunas estaban marcadas con estrellas rojas, otras no tenían recorte alguno, solo una nota.
Sin anuncio, han solo rumores. Eran menos frecuentes, pero más inquietantes. Ella encontró a Anthony Crocombe archivado bajo C. Su recorte estaba fechado apenas 5 días antes de la muerte de la señorita Bledsoe. En el margen, ella había escrito: no se conocen parientes. Vivió en Santa Clotilde hasta 2015. Qué raro que ya esté impreso debajo de eso. Compárese con Gerald Crocombe. Algo no cuadra. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron. Dejó a un lado la tarjeta de Anthony y la hojeó por G. La esquela de Gerald era breve, y la nota de Edna, aún más críptica: no hay servicio. No hay visitas. No hay firma en el registro del crematorio. Detrás había otra tarjeta recortada. No llevaba ningún obituario, solo una línea a lápiz: un Crocombe murió. Un Crocombe desapareció. La señorita Marple cerró la caja lentamente en esa noche. Solicitó una cita con el doctor Pembroke. El anciano médico vivía en una cabaña, llena de candelabros de latón y cajas de puros de décadas pasadas. La recibió con un chaleco estampado con estampados Paisley y la invitó a sentarse junto al fuego, donde una tetera de té de menta se remojaba tranquilamente. ¿A qué debo este placer, señorita Marple?, preguntó mientras revolvía la miel. Conocías a los hermanos Crocombe, ¿verdad?, preguntó sin preámbulos. Pembroke parpadeó. Bueno, sí, hay no mucho, pero sí. Eran pájaros bastante peculiares. Vivieron juntos en esa cabaña de piedra hasta que falleció Gerald. «O desapareció», dijo suavemente. El doctor se puso rígido. «¿Cómo dice?» La mirada de la señorita Marple era amable, pero penetrante. La muerte de Gerald se mencionó en los obituarios, pero sus restos nunca fueron enterrados, ni registrados como incinerados, lo cual me parece curioso. ¿A usted no?» La mirada de Pembroke se dirigió al fuego. «Bueno, me dijeron que lo habían llevado a un centro privado. Yo mismo emití el certificado. Había estado enfermo en demencia. Anthony dijo que no quería problemas. Eso no es ilegal. No, pero es inusual, sobre todo en un pueblo como el nuestro. ¿Se notan las ausencias? ¿Se trata de Edna?», preguntó, ahora más cortante. Hawke tenía fama de ver sombras donde no las había. Y aún así, fue envenenada. Pembroke se estremeció. «Sí, sí, supongo que sí». La señorita Marple dejó que el silencio se apaciguara entre ellos. Luego, ¿Anthony mencionó alguna vez a la familia o los asuntos pendientes tras la muerte de Gerald? No, era tranquilo, recluido la propiedad y se mudó a Bristol, ¿crees? Bueno, dijo Pembroke lentamente. Me dijo que ese era el plan. Nunca lo volví a ver. Di por hecho que se había ido. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. La gente rara vez desaparece sin dejar huellas, doctor, o huellas dactilares. Ella terminó su té, hizo un gesto cortés con la cabeza y se fue con la mente claramente más cargada que cuando había llegado. Afuera, la niebla regresaba. Se acumulaba a lo largo del empedrado, convirtiendo el pueblo en una suave mancha de formas y contornos en lugar de regresar a casa. La señorita Marple se dirigió, una vez más, a Heron's Lane. La casa Crocombe permaneció como siempre, muda y medio olvidada. Pero ahora notó algo nuevo. Una cortina de la ventana del piso superior estaba ligeramente descorrida, no ondeada, sino corrida deliberadamente desde dentro. Ella se quedó parada en la puerta, con las manos juntas, frente a ella, y miró hacia el panel de vidrio que la miraba como un ojo que se negaba a parpadear. No hubo movimiento, pero ella lo sintió y lo observó, como si la casa supiera que ya había estado allí, como si la estuviera considerando ahora, como ella la había considerado. La señorita Marple se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el camino, sus pasos suaves sobre el sendero de grava. Ella no miró hacia atrás, pero no lo necesitaba. En el bolsillo de su abrigo
Llevaba 2 obituarios y una lista cada vez más larga, y en la parte superior acababa de añadir un nuevo nombre, Dr. Lionel Pembroke, no porque ella creyera que él era culpable, pero porque él le había dicho algo muy específico, algo que ella no había dicho en voz alta. Él había asumido que ella estaba preguntando sobre de Edna sospechas no es suya, y eso, para la señorita Marple, fue un poco demasiado revelador para su tranquilidad. Los muertos no pueden hablar, pero quienes los entierran demasiado rápido a menudo dicen más de lo que pretenden en capítulo 6. La firma que no estaba allí el martes trajo consigo una brisa cortante que azotaba las persianas y elevaba el aroma de las lilas por la plaza del pueblo. Era una de esas mañanas que se sentían frescas y normales, y sin embargo, en Santa Clotilde, nada había parecido normal en días. El misterio de la muerte de la señorita Edna Bledsoe se había vuelto más pesado, algo con raíces en el pasado y zarcillos enroscándose en el presente. La chimenea de la señorita Marple estaba encendida a las 8 y a las 8:30 aún no había probado el desayuno. Se sentó en su escritorio, repasando sus notas con minuciosa precisión. Su lista había aumentado. 1. La señorita Bledsoe fue envenenada. Cianuro tras rodear el obituario de Anthony Crocombe. 2. Gerald Crocombe, obituario fechado hace 10 años, pero sin registro de entierro en cremación. 3. Anthony Crocombe. Esquela de defunción reciente. Muy pocos detalles. 4. Casa en Haron Hesse Lane. Se reporta luz en la ventana. Se ve una figura. 6. Muebla cortina. 5. Dr. Pembroke firmó el certificado de defunción de Gerald, pero no puede confirmar la partida de Anthony. Y ahora, una nueva línea debajo en 6. Registro de firmas en el crematorio. Falta el nombre de Gerald. Confirmar de primera mano a media. Mañana había arreglado un coche para ir a Market Wexford, donde el principal crematorio de la región guardaba sus archivos. No era el tipo de lugar que se visitaba sin motivo, pero la señorita Marple nunca creyó en esperar una invitación cuando la verdad exigía viajar. Llegó justo después de las 11. Tras rechazar cortésmente la oferta del conductor de esperar, el edificio era modesto ladrillo, claro, cubierto de enredaderas, y respetuosamente silencioso. Dentro, la recepción estaba atendida por una mujer con un cardigan gris que parecía eficiente y serena. «Buenos días», comenzó la señorita Marple, con su mejor voz de tómbola. «Me gustaría saber si podrían ayudarme. Estoy ayudando a ordenar los archivos del pueblo en Santa Clotilde, y he venido a verificar el acta de cremación de un hombre llamado Gerald Crocombe. Falleció hace aproximadamente 10 años. La mujer sacó un registro encuadernado en cuero de un archivador y lo hojeó con dedos expertos. Después de unos minutos, hizo una pausa. «No tenemos ninguna entrada con ese nombre», dijo. «Ni aquí ni en nuestras ubicaciones satélite». La señorita Marple asintió, sin sorprenderse. «¿Y si alguien hubiera solicitado una cremación privada, por ejemplo, a través de un apoderado médico o un familiar? Aún tendríamos un registro. Es un requisito legal. Nombre, fecha, identificación de los restos, y al menos la firma de una persona que verifique». «¿No se proporcionó tal firma?» La mujer giró el libro para mostrárselo. «Nada puedo asegurarle con certeza que el señor Crocombe no fue incinerado». Aquí la señorita Marple se marchó con un silencioso agradecimiento y con esa paz peculiar que surge cuando una vaga sospecha adquiere la nítida forma de un hecho. De vuelta al pueblo, las cosas también se estaban moviendo. Ausencia de detalles era un detalle en sí misma. Las 9:30. Se dirigió por la calle principal hacia la biblioteca, un edificio ordenado situado entre la panadería y la oficina del consejo parroquial. La señora Tilling Quyen Tambin
trabajaba como bibliotecaria a tiempo parcial. Estaba abriendo la puerta justo cuando llegó la señorita Marple. Señorita Marple, dijo, algo nerviosa, no esperaba a nadie tan temprano. La curiosidad, respondió la señorita Marple, con suavidad, es mucho más puntual que la mayoría de la gente. El interior de la biblioteca olía ligeramente a papel viejo y pulimento de limón. Era pero imponente, con un rincón de lectura junto a una ventana con cortinas de encaje y un par de estanterías de roble tallado de la época eduardiana. Cerca del mostrador había un archivador de madera con cierre de latón, el mismo que la señorita Marple había vislumbrado por la ventana el día anterior. ¿El archivo de la señorita Bledsoe, creo?, preguntó la señora Tilling. Asintió, bajando la voz. Lo guardaba meticulosamente, ordenaba por nombre, fecha y lugar. Incluso recortaba algunos de otros periódicos regionales. ¿Puedo? La señora Tilling dudó. Bueno, supongo que sí, dadas las circunstancias. Deslizó la caja sobre el mostrador y la señorita Marple levantó la tapa con cuidado. Los archivos estaban organizados con una precisión impresionante. Cada tarjeta llevaba una fecha, un obituario recortado y una breve nota escrita con la cuidadosa letra de la señorita Bledsoe. La mayoría eran triviales. La señora Agnes Doughty de Winchester, el señor Harold Peel, que en su día vivió en Devonshire, pero entre ellas se intercalaban anotaciones. Algunas estaban marcadas con estrellas rojas, otras no tenían recorte alguno, solo una nota, sin anuncio, solo rumores. Eran menos frecuentes, pero más inquietantes. Ella encontró a Anthony Crocombe archivado. Bajo C, su recorte estaba fechado apenas 5 días antes de la muerte de la señorita Bledsoe. En el margen, ella había escrito no se conocen parientes. Vivió en Santa Clotilde hasta 2015. Qué raro que ya esté impreso. Debajo de eso, compárese con Gerald Crocombe. Algo no cuadra. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron. Dejó a un lado la tarjeta de Anthony y la hojeó por G. La esquela de Gerald era breve y la nota de Edna aún más críptica. No hay servicio. No hay visita. No hay firma en el registro del crematorio. Detrás había otra tarjeta recortada. No llevaba ningún obituario. Solo una línea a lápiz. Un Crocombe murió. Un Crocombe desapareció en la señorita Marple. Cerró la caja lentamente esa noche. Solicitó una cita con el doctor Pembroke. El anciano médico vivía en una cabaña, llena de candelabros de latón y cajas de puros de décadas pasadas. La recibió con un chaleco estampado con estampados Paisley y la invitó a sentarse junto al fuego, donde una tetera de té de menta se remojaba tranquilamente. ¿A qué debo este placer, señorita Marple?, preguntó mientras revolvía la miel. ¿Conocías a los hermanos Crocombe, verdad?, preguntó sin preámbulos. Pembroke parpadeó. Bueno, sí hay no mucho, pero sí, eran pájaros bastante peculiares. Vivieron juntos en esa cabaña de piedra hasta que falleció Gerald. O desapareció, dijo suavemente. El doctor se puso rígido. ¿Cómo dice? La mirada de la señorita Marple era amable, pero penetrante. La muerte de Gerald se mencionó en los obituarios, pero sus restos nunca fueron enterrados, ni registrados como incinerados, lo cual me parece curioso. ¿A usted no? La mirada de Pembroke se dirigió al fuego. Bueno, me dijeron que lo habían llevado a un centro privado. Yo mismo emití el certificado. Había estado enfermo en demencia. Anthony dijo que no quería problemas. Eso no es ilegal. No, pero es inusual. Sobre todo en un pueblo como el nuestro. Se notan las ausencias. ¿Se trata de Edna?, preguntó, ahora más cortante. Puck tenía fama de ver sombras donde no las había. Aún así, fue envenenada. Pembroke se estremeció. Sí,
Supongo que sí. La señorita Marple dejó que el silencio se apaciguara entre ellos. Luego, ¿Anthony mencionó alguna vez a la familia o los asuntos pendientes tras la muerte de Gerald? No. Era tranquilo, han recluido la propiedad y se mudó a Bristol, creo. ¿Crees? Bueno, dijo Pembroke lentamente. Me dijo que ese era el plan. Nunca lo volví a ver. Di por hecho que se había ido Anne. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. La gente rara vez desaparece sin dejar huellas, doctor. O huellas dactilares. Ella terminó su té, hizo un gesto cortés con la cabeza y se fue con la mente claramente más cargada que cuando había llegado Anne afuera. La niebla regresaba, se acumulaba a lo largo del empedrado, convirtiendo el pueblo en una suave mancha de formas y contornos en lugar de regresar a casa. La señorita Marple se dirigió, una vez más, a Heron's Lane. La casa Crocombe permaneció como siempre, muda y medio olvidada Anne, pero ahora notó algo nuevo. Una cortina de la ventana del piso superior estaba ligeramente descorrida, no ondeada, sino corrida deliberadamente desde dentro. En ella se quedó parada en la puerta, con las manos juntas frente a ella, y miró hacia el panel de vidrio que la miraba como un ojo que se negaba a parpadear. No hubo movimiento, pero ella lo sintió y lo observó, como si la casa supiera que ya había estado allí, como si la estuviera considerando ahora, como ella la había considerado. La señorita Marple se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el camino, sus pasos suaves sobre el sendero de grava. Ella no miró hacia atrás, pero no lo necesitaba. En el bolsillo de su abrigo llevaba 2 obituarios y una lista cada vez más larga, y en la parte superior acababa de añadir un nuevo nombre: Dr. Lionel Pembroke, no porque ella creyera que él era culpable, pero porque él le había dicho algo muy específico, algo que ella no había dicho en voz alta. Él había asumido que ella estaba preguntando sobre Edna. Sospechas no es suya, y eso, para la señorita Marple, fue un poco demasiado revelador para su tranquilidad. A los muertos no pueden hablar, pero quienes los entierran demasiado rápido a menudo dicen más de lo que pretenden. Capítulo 6. La firma que no estaba allí. El martes trajo consigo una brisa cortante que azotaba las persianas y elevaba el aroma de las lilas por la plaza del pueblo. Era una de esas mañanas que se sentían frescas y normales. Y sin embargo, en Santa Clotilde, nada había parecido normal en días. El misterio de la muerte de la señorita Edna Bledsoe se había vuelto más pesado, algo con raíces en el pasado, y zarcillos enroscándose en el presente. La chimenea de la señorita Marple estaba encendida a las 8, y a las 8:30 aún no había probado el desayuno. Se sentó en su escritorio, repasando sus notas con minuciosa precisión. Su lista había aumentado. La señorita Bledsoe fue envenenada a cianuro tras rodear el obituario de Anthony Crocombe. Gerald Crocombe, obituario fechado hace 10 años, pero sin registro de entierro en cremación. 3. Anthony Crocombe, esquela de defunción reciente. Muy pocos detalles. 4. Casa en Heron S. Lane. Se reporta luz en la ventana. Se ve una figura. 6. Mueve la cortina. 5. Dr. Pembroke firmó el certificado de defunción de Gerald, pero no puede confirmar la partida de Anthony. Y ahora, una nueva línea debajo. 6. Registro de firmas. En el crematorio falta el nombre de Gerald. Confirmar de primera mano. A media mañana había arreglado un coche para ir a Market Wexford, donde el principal crematorio de la región guardaba sus archivos. No era el tipo de lugar que se visitaba sin motivo, pero la señorita Marple nunca creyó en esperar una invitación, cuando la verdad exigía viajar. Llegó justo después de las 11, tras rechazar cortésmente la oferta del conductor de esperar. El edificio era modesto en ladrillo claro, cubierto de enredaderas, y respetuosamente silencioso. Dentro,
La recepción estaba atendida por una mujer con un cardigan gris que parecía eficiente y serena. «Buenos días», comenzó la señorita Marple con su mejor voz de tómbola. «Me gustaría saber si podrían ayudarme. Estoy ayudando a ordenar los archivos del pueblo en Santa Clotilde y he venido a verificar el acta de cremación de un hombre llamado Gerald Crocombe. Falleció hace aproximadamente 10 años». La mujer sacó un registro encuadernado en cuero de un archivador y lo hojeó con dedos expertos. Después de unos minutos, hizo una pausa. «No tenemos ninguna entrada con ese nombre», dijo, «ni aquí ni en nuestras ubicaciones». Satélite a la señorita Marple asintió, sin sorprenderse. «¿Y si alguien hubiera solicitado una cremación privada? Por ejemplo, a través de un apoderado médico o un familiar. Aún tendríamos un registro. Es un requisito legal. Nombre, fecha, identificación de los restos y al menos la firma de una persona que verifique. ¿No se proporcionó tal firma?». La mujer giró el libro para mostrárselo. «Nada puedo asegurarle con certeza que el señor Crocombe no fue incinerado». Aquí la señorita Marple se marchó con un silencioso agradecimiento y con esa paz peculiar que surge cuando una vaga sospecha adquiere la nítida forma de un hecho. Han de vuelta al pueblo. Las cosas también se estaban moviendo. En el café Green Ivy, donde el pastel de limón se había convertido en un icono, el tema de conversación giraba en torno a los sucesos relacionados con la señorita Bledsoe. La señora Finch, la esposa del carnicero, se había dedicado a explicar con gran detalle su teoría sobre un calderero ambulante y un anillo de veneno robado, una teoría que carecía de fundamento real, pero que, a pesar de todo, cautivó a su público en una mesa, en un rincón cerca de la ventana. El agente Greaves bebía una taza de té tibio, con aspecto vagamente abrumado. «No lo digo yo, es un juego sucio», murmuró a la joven camarera. «Pero el médico dice veneno. El periódico dice que no hay familia. Y ahora tengo a 3 ancianas que dicen haber visto un fantasma en Heron's Lane». La señorita Marple, que entró en ese momento, captó el final de su queja. «Los fantasmas rara vez dejan huellas dactilares», dijo suavemente, deslizándose en el asiento frente a él. El agente Greaves se irguió. «Señorita Marple, buenos días. Formas. Hace bastante frío para ser fantasmas», añadió, quitándose los guantes. «Aunque siempre he pensado que la culpa crea mejores apariciones que los muertos». Él esbozó una sonrisa educada e insegura. «¿Qué te trae por aquí, Pence? Que podría interesarle algo que acabo de descubrir. Gerald Crocombe nunca fue incinerado en Graves». Parpadeó. Creía que el médico lo había certificado. El doctor Pembroke certificó su muerte ciertamente, pero ningún centro registró la cremación, lo que significa que no hay registro oficial de lo que sucedió con el cuerpo. El joven agente frunció el ceño. «¿Será un error administrativo?». «Podría ser», dijo la señorita Marple, «pero debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de semejante error?». Greaves se frotó la barbilla. «¿Crees que Anthony falsificó la muerte?». «Creo que tal vez no haya habido ninguna muerte que forjar. En ella dejó que eso se asentara. Supongamos», dijo lentamente, «que Gerald no murió, que Anthony inventó el obituario, presentó un certificado y les dijo a todos que su hermano había fallecido discretamente. ¿Qué permitiría eso el agente Dudo? Para ocultar a Gerald, para explicar su ausencia, sin que se hicieran preguntas». La señorita Marple asintió. «O quizás», añadió con suavidad, «Gerald sí murió, pero no por causas naturales. Ali estaba en una nueva silueta en la niebla, un crimen superpuesto a otro, una muerte de años atrás que nadie cuestionaba. Y ahora, una segunda muerte,
más reciente, relacionada únicamente por un recorte de periódico y la silenciosa sospecha de una mujer que leía obituarios en busca de patrones. A los dos permanecieron sentados en pensativo silencio durante un momento. Mas antes de que la señorita Marple se inclinara hacia adelante, hay algo que me gustaría que hicieras, si no te importa. Por supuesto. Me gustaría que me revisaras algo con discreción. El registro de la propiedad de la casa Crocombe. Quiero saber a nombre de quién está, y si alguna vez cambió de dueño. El agente Greaves asintió. Puedo hacerlo. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Gracias, pero tenga cuidado con quién se lo cuenta. Si alguien se ha esforzado tanto por borrar el pasado, puede que no aprecie que lo inviten de nuevo a tomar el té. Más tarde, tomó el camino más largo a casa. Pasó el verde, pasó la vieja panadería, subió hacia el límite del bosque, donde el sendero de la garza volvía a quedar en sombras. La casa Crocombe seguía en pie como antes, quieta y en silencio, pero ahora sabía que, buscaran la cortina del piso superior, una vez corrida, ahora estaba firmemente cerrada. La puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro, y allí, junto a los escalones de la entrada, medio enterrado en la hierba, había un sobre tirado, húmedo por el rocío de la noche anterior. Se agachó y lo recogió sin dirección, pero dentro, doblada 3 veces, había una página mecanografiada. Él lo sabía, ella lo descubrió. No podía dejar que lo contara. Sin nombre. Sin fecha. Sin huella dactilar. Pero la confesión, aunque parcial, la heló más de lo que el viento jamás podría hacerlo. Lo metió en el bolsillo de su abrigo y siguió caminando, lenta pero constantemente. El pueblo todavía creía que se trataba de una sola muerte. La señorita Marple ahora sabía que eran aproximadamente las 2 a.m. Alguien estaba trabajando muy duro para garantizar que no hubiera un tercero capítulo 7. La mujer que nunca fue nombrada para el miércoles por la mañana. El ambiente del pueblo había cambiado de nuevo, sutilmente, como una tetera que apenas comenzaba a silbar. La gente seguía con sus rutinas, se traía el pan, se quitaban las cortinas, se dejaban las cartas en el buzón rojo del tendero. Pero todo tenía un toque especial. Las conversaciones que antes empezaban con «¡Qué mañana tan bonita!», empezaban con una mirada al cementerio o una voz baja sobre la pobre Bledsoe. La señorita Marple no asistió a su habitual café matutino entre semana en la vicaría. Pasó la primera parte del día con unas tijeras de podar y un cuaderno, podando el rosal detrás de su casa mientras reorganizaba los motivos en su mente. 2 muertes, con 10 años de diferencia. Una declarada, otra recenti. Una borrada por el silencio, la otra por el veneno, y entre ellos, una casa. Una mujer con un broche y un nombre garabateado con tinta. Era ese último elemento, la nota manuscrita que había encontrado junto a la casa de los Crocombe, lo que ahora la atormentaba. El mensaje, escrito a máquina y sin firmar, no había sido dejado por accidente. Era una advertencia, sí, o quizás una última excusa. Pero más que eso, era la primera grieta en la máscara que alguien había usado durante tanto tiempo. Colocó sus recortes y notas en una carpeta, la metió en su bolso y se dirigió hacia la única persona que podría saber más de lo que ellos creían en Clara. Holder estaba ordenando libros en la sala lateral de la iglesia cuando llegó la señorita Marple. «Señorita Marple», dijo con una sonrisa nerviosa. «¿Está todo bien?» «Eso es lo que espero descubrir», dijo la señorita Marple, sacándose una hoja de la manga. «¿Podría sentarme un momento con usted?» Clara asintió y señaló una mesa cerca de la vidriera. «Me imagino que los últimos días han sido bastante difíciles para usted», dijo la señorita Marple, acomodándose con cuidado en la silla. «El pueblo no ha visto una muerte como esta desde que el pobre señor Hathersley
Se golpeó la cabeza con un rastrillo durante las disputas del jardín de guerra. Aunt Clara soltó una risita débil. No, ha sido tan extraño, como si el aire fuera different. A menudo lo es. Cuando la verdad empieza a despertar, dijo la señorita Marple. Verás, Clara, la verdad suele dormirse cuando nadie la observa, pero en cuanto alguien se da cuenta, como hizo Edna Bledsoe, empieza a despertar. Aunt Clara se movió en su asiento. Con los dedos quietos sobre un himnario, la señorita Bledsoe habló contigo, ¿verdad? Sobre Heron's Lane. Clara dudó. Maybe que buscara algo en un nombre. Creía que había un error en los registros parroquiales. ¿Gerald Crocombe? No, dijo Clara en voz baja, con la mirada baja. Eso fue lo extraño. Ann dijo que el nombre que buscaba no existía. Por eso estaba segura de que algo había sido borrado. A la señorita Marple frunció levemente el ceño. ¿Una mujer? Sí, en alguien que vivía con ellos. Pensó que era la ama de llaves de Gerald, pero no pudo encontrar ni un solo registro, ni en el censo, ni en los registros de impuestos, ni en las listas de entierros Ann. Y aún así, la señorita Bledsoe insistió en que la había visto en Clara. Asintió. La recordaba de hace años. Decía que llevaba un abrigo verde y siempre llevaba libros Ann, pero nadie más parecía recordarla con claridad. A la señorita Marple se recostó. Eso suele pasar con las mujeres que se supone que son invisibles. Aunt Clara levantó la vista sobresaltada. ¿Crees que era real? Sí, dijo la señorita Marple. De hecho, creo que ella podría ser la clave de ambas muertes, Ann. Se levantó lentamente, con voz suave pero firme. Gracias, Clara, me has ayudado más de lo que crees. Al salir de la iglesia, una brisa sopló por el cementerio, esparciendo los pétalos de los rododendros. La señorita Marple se detuvo para mirar una vez más hacia el banco donde había muerto Edna Bledsoe. La escena estaba tranquila, ahora. Normal otra vez, pero la verdad. Una vez despertada, no vuelve a dormirse. Ann dirigió sus pasos hacia la oficina de registros del pueblo. En cuestión de una hora, estaba sentada frente a una caja registradora polvorienta y un empleado con gafas demasiado grandes para su nariz. Busco una empleada doméstica, explicó. Posiblemente residía en Heron's Lane. 14, alrededor de 2010 en mujer. Apellido desconocido. El empleado frunció el ceño. Tendríamos que consultar el censo de visitantes y quizás los registros de vivienda. Dame Ann Mott regresó con una carpeta delgada y un encogimiento de hombros. En señal de disculpa no hay ninguna anotación bajo la dirección de Crocombe, excepto la de los hermanos. Pero hay una anomalía en una nota de entrega de comida dirigida a una tal Certey A.N., pagada en efectivo, Ann sin apellido, sin certificado de nacimiento. Nada en el censo electoral, Ann. La señorita Marple parpadeó. Ann, un fantasma en la cocina, murmuró. El empleado parecía confundido, pero le dio las gracias y se fue. Con la carpeta ahora doblada y guardada en su bolso, quienquiera que fuese esta mujer, la señorita había vivido en esa casa, pero no había dejado rastro. Había cocinado. Había, en palabras de Edna, siempre llevaba libros. Y luego ella se fue a la señorita Marple. Regresó a casa en silencio, mientras los engranajes de su mente giraban como un reloj que, finalmente, había sido rebobinado. En una mujer que nadie podía recordar, en un hermano que supuestamente murió, pero no dejó cuerpo, en un segundo hermano que desapareció, Ann, y una mujer que lo notó todo y se quedó en silencio cuando cruzó la puerta. Un peterollo se cruzó corriendo en su camino y se metió en el seto. Sobresaltado por algo invisible, la señorita Marple miró hacia arriba. Había una figura parada al otro extremo del camino, medio oculta por un sicómoro alto, delgado e inmóvil, al mirando
Luego, con un movimiento muy leve, la figura se giró y desapareció tras la curva. La señorita Marple no la siguió, aún no, Anne. Pero la hora estaba llegando. La historia ya no trataba sobre un envenenador Anne. Se trataba de alguien que había reescrito una vida y borrado a un testigo. La verdad, muy suavemente, había comenzado a llamar a la puerta en capítulo 8. El libro sin lomo. El jueves por la mañana, la niebla había regresado, envolviéndose en el pueblo de Santa Clotilde, como una segunda piel. Los tejados se difuminaban en el cielo, los árboles perdían sus bordes, y el aire olía ligeramente a musgo y agua pasada. Era la típica mañana en la que faltan cosas, guantes, paraguas, intenciones, y la gente se encontraba hablando más bajo de lo habitual, como si la niebla pudiera oírlos. En la cabaña de la señorita Marple estaba cálida con el aroma a tostadas y cera de abeja. El fuego crepitaba con intensidad, pero sus ojos no estaban puestos en la chimenea. Esteban Fier, en un delgado libro encuadernado en cuero que descansaba sobre la mesa de la cocina, había llegado por correo esa mañana sin remitente, sin nota. Solo un pequeño volumen viejo, envuelto en papel marrón y cordel. Su título se había desvanecido. El pequeño polvo que habla ahí le faltaba por completo el lomo. En el interior, un ex libris llevaba las iniciales. En él, la señorita Marple pasó las páginas con cuidado. Algunas estaban subrayadas con lápiz rojo. Una, en particular, tenía las esquinas dobladas 2 veces. Al ser olvidado en vida, es la muerte más solitaria. Leyó la línea 2 veces, con los dedos apoyados ligeramente sobre el papel arrugado. Luego cerró el libro y lo dejó junto a su carpeta de recortes. Edna Bledsoe. ¿O alguien más? Ella no creía en las coincidencias, ni en los pueblos, y mucho menos cuando la muerte llamaba a su puerta a las 10:30. Volvía a caminar por los callejones, con paso mesurado y expresión serena. Pasó por delante de la oficina de correos, saludó con la cabeza a la vicaría, que barría el porche, y giró de nuevo hacia Heron's Lane. La niebla se disipó cerca de la casa Crocombe, como si dudara en quedarse. La señorita Marple permaneció un buen rato en la verja, observando las tenues irregularidades en la tierra cerca de los escalones, el bebedero para pájaros agrietado con agua fresca dentro y, lo más curioso de todo, el tenue olor a humo de carbón que salía de la chimenea. Alguien estaba dentro. No llamó. No hacía falta. Todavía no. En cambio, dio media vuelta y regresó al pueblo, serpenteando por callejones hasta llegar a la casa de Daphne Larch. Daphne estaba sentada en su sala de estar, rodeada de libros apilados y tazas de té sin terminar. El manuscrito de su última novela estaba abierto en la mesita de noche, con una maraña de notas escritas en rojo en el margen. Levantó la vista cuando el ama de llaves hizo pasar a la señorita Marple. Jane, dijo con la sonrisa sorprendida, de quien no suele visitarla. Siéntate, aunque te advierto que la silla más cercana a la ventana se tambalea. No me importa tambalearse, dijo la señorita Marple, acomodándose suavemente. Es mejor que una mentira demasiado recta, Daphne. ¿Estamos hablando de asesinato entonces? En cierto modo, respondió la señorita Marple. Necesito tu memoria, no como escritora, sino como mujer que percibe lo que pasa desapercibido. Daphne la dio la cabeza. Bueno, eso son las novelas, ¿no? Observaciones cuidadosamente organizadas. ¿Recuerdas a una mujer que vivió en la casa de los Crocombe hace unos 10 años? Una mujer tranquila, vestía de verde. Siempre llevaba un libro encima. Daphne frunció el ceño pensativa. Sí, vagamente. Recuerdo que me preguntaba si era enfermera o una prima lejana. Nadie la presentó como es debido. Creo que hacía la compra los miércoles. Una vez la vi devolver un volumen de Yeats a la biblioteca. Al revés, como esperando
que nadie viera su nombre en la tarjeta de préstamo. ¿La reconocerías de nuevo? Creo que sí, dijo Daphne. Tenía esa belleza olvidable, rasgos suaves, no del todo sencillos, pero de esos que pasan como la brisa. Solo recuerdas el frío cuando se van. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Creo que quizá nunca figurara en ningún registro. Y creo que la señorita Bledsoe la recordaba. La sonrisa de Daphne se desvaneció. Entonces, está en peligro, ¿no? Creo que ya lo era, dijo la señorita Marple en voz baja. Hayes, quizás más. En una pausa silenciosa pasó entre ellos. Entonces, Daphne se levantó y sacó un álbum de fotos del estante. Toma, dijo, hojeándolo. Fiesta del pueblo 2011. Ahí está la casa Acrocombe, detrás del puesto de pasteles. Mira, ¿la vis? La señorita Marple lo hizo Anne allí, al fondo, apenas visible, una figura esbelta, vestida de verde, apartando la mirada de la cámara, con un libro apretado contra el pecho. Su rostro estaba desenfocado, borroso, pero algo era en alguien. La señorita Marple tocó suavemente la foto. No quería que la vieran. Quizás no le permitieron estarlo, dijo Daphne a la señorita Marple. Guardó la foto en el álbum y se levantó. Gracias. Me has ayudado más de lo que crees. Ella se fue justo cuando el reloj marcó el mediodía de vuelta en su cabaña. El día se había vuelto más oscuro. Había empezado a lloviznar y el agua se deslizaba suavemente por los ventos. La señorita Marple colocó el libro, el recorte y la foto, uno al lado del otro. La mujer de verde había existido. La señorita Bledsoe la había visto. A la señorita Bledsoe había recordado lo que nadie más había recordado, y por eso había muerto Anja. No le cabía ninguna duda. Esta mujer era el eslabón perdido, ya fuera sirvienta, pariente o algo completamente distinto. Su presencia había sido borrada deliberadamente y alguien había hecho todo lo posible para garantizar que ese silencio perdurara. Anne, pero no todos lo habían olvidado. Anne y la señorita Marple. Tenía que tirar de un hilo más antes de que el tapiz comenzara a deshacerse. Anne extendió la mano hacia su teléfono y marcó lentamente a agente Greaves. Sí. ¿Podría reunirse conmigo en la casa de los Crocombe mañana por la mañana? Creo que estamos listos para llamar a capítulo 9. La cortina que se movió el viernes llegó frío y sin ceremonias. Un silencio plateado se cernía sobre Santa Clotilde, roto solo por el crujido de las puertas del jardín y el ladrido lejano de un perro inquieto. Incluso los pájaros parecían más tranquilos, como si también presentieran algo inminente. La señorita Marple se encontraba justo al otro lado del seto, cerca de Heron's Lane, con el chal de lana bien abrigado para protegerse del frío matutino. Había llegado temprano, como siempre, lo suficientemente temprano como para observar el mundo antes de que volviera a fingir normalidad en la casa. Crocombe se mantuvo como había sido durante años, en inmóvil, olvidada, una silueta entre las zarzas. Pero ahora, a cada paso que daba la señorita Marple hacia ella, la casa parecía menos un lugar y más una pregunta a la espera de ser formulada en el agente. Greaves llegó poco después de las 9. Se bajó de la bicicleta al final del sendero, mirando a su alrededor con visible incomodidad. Buenos días, señorita Marple, dijo, ligeramente sin aliento. Buenos días, agente. Espero que haya encontrado el registro de la propiedad. Asintió. Sí, bastante curioso, la verdad. Oficialmente, la casa Crocombe nunca se vendió. Sin traspasos, sin contratos de arrendamiento, sin impuestos declarados desde 2015. Y aún así, sacó un documento doblado del bolsillo. Los servicios públicos se reactivaron discretamente hace 3 meses, pagados en efectivo. Una dirección de reenvío en blanco. Los ojos de la señorita Marple no parpadearon, pero su mente se agudizó. Así que alguien regresó. Dijo,
a no para vivir. Para esconderse en Greaves, se aclaró la garganta. Estamos completamente seguros de estar listos para esto. No tenemos orden judicial a la señorita Marple. Lo miró con dulzura. Agente, esto no es una redada, es una conversación. Si no hay nadie dentro nos marcamos. Si hay alguien, bueno, creo que han estado esperando a que llamaran a la puerta. Solo un momento más antes de asentir y se acercaron juntos. El sendero crujió levemente bajo sus pies. La verja no estaba cerrada con llave, solo con pestillo. La señorita Marple la levantó con un suave chasquido, y juntos subieron al torcido escalón de la entrada en Greaves. Golpeó la puerta con los nudillos. «Policía, ¿hay alguien en casa?» Silencio. Entonces, desde algún lugar dentro, un livre sonó, una taza de colocada sobre madera. Ni alarma, ni sorpresa, solo aceptación. Greaves volvió a golpear. Esta vez, la puerta crujió hacia adentro. No es ancho, pero lo suficiente para ver un pasillo angosto y el borde de una alfombra polvorienta. La señorita Marple intercambió una mirada con el policía, luego dio un paso adelante. Dentro, la casa olía a libros viejos, tela mojada por la lluvia y algo ligeramente dulce, quizá a violetas, pero no a polvo. Alguien había estado manteniendo el lugar en un discreto orden. La sala de estar estaba a la izquierda. Un fuego recién encendido crepitaba en la chimenea. En una mesa junto a él había una taza de té de porcelana, medio vacía. Junto a ella, el mismo libro que la señorita Marple había recibido por correo, el pequeño polvo que hablaba en el silón. Sentada erguida con las manos cruzadas sobre el regazo, estaba una mujer. En su cabello, antes oscuro, estaba salpicado de canas. Su rostro estaba pálido pero sereno. Parecía, pensó la señorita Marple, alguien que había dejado de correr hacía mucho tiempo y simplemente había decidido esperar al final de la carrera. «Hola», dijo la mujer en voz baja. «Me preguntaba cuándo vendrías a Greaves». Se movió torpemente. «Señorita Esther», dijo. «Esther Lytton». La señorita Marple dio un paso al frente. «Estuvo aquí hace 10 años». «Sí», dijo Esther. «Y nunca me fui en la habitación». Estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un pequeño reloj sobre la repisa de la chimenea. «Yo era la compañera de Gerald», dijo. «Cocinaba, limpiaba, le leía cuando empezaba a perder la memoria». Aunque nunca lo dijimos en voz alta. Anthony no lo aprobaba. Pensaba que yo estaba por debajo de ellos. «¿Y qué pasó con Gerald?», preguntó la señorita Marple. Con suavidad los ojos de Esther brillaron. «Murió en silencio. Una mano. Simplemente no despertó». Anthony entró en pánico. Dijo que nadie debía saberlo, que si se corría la voz, la herencia sería impugnada. Había un lío legal con su herencia. Me hizo ayudarlo a trasladar el cuerpo a Greaves. Dio un paso al frente. «No hay constancia de cremación». Esther asintió. «Porque no había ninguno. Enterró a Gerald en el bosque. Dijo que era mejor así. Dijo que se encargaría de todo». «¿Y luego?», preguntó la señorita Marple. «Y luego», susurró Esther, «me hizo desaparecer también a la señorita Marple. Esperóle, pagó a alguien del registro para que borrara la entrada de mi vivienda. Dijo que si alguna vez le contaba a alguien lo sucedido, me enterraría en el mismo lugar». «Te cuides aquí», dijo la señorita Marple. «Todos estos años se fue después del segundo invierno», dijo Esther. «Dijo que estaba cansado de fantasmas, pero yo no podía irme. No sabía cómo explicarlo. Y, de alguna extraña manera, esta casa se convirtió en lo único que me quedaba de Gerald». El silencio que siguió no fue incómodo ni frío. Era la quietud de la verdad finalmente liberada al aire libre. «La señorita Bledsoe se acordó de usted», dijo la señorita Marple. Las manos de Esther se apretaron. «La vi una vez
desde la ventana. Pensé que no me reconocería. Pero al día siguiente recortó el obituario. Y supe que había empezado, le enviaste la advertencia, lo intenté, pero fue demasiado tarde. Ya había hablado con alguien. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Y Anthony, no lo he visto desde entonces, susurró Esther, pero he oído pasos cerca de la casa. 2 veces el mes pasado, y sé que no está lejos. Siempre ha sido de los que terminan lo que empiezan. Anne Graves miró a la señorita Marple. ¿Y ahora qué? Encontraremos el lugar de descanso de Gerald, dijo. Sacaremos a la luz la verdad y protegeremos a la señorita Lytton de ser enterrada junto a ella. Anne Hester miró a la señorita Marple, temblando. ¿Pero quién me creerá? La señorita Marple extendió la mano con voz tranquila y clara. Lo haremos. Y en la niebla, justo al otro lado del muro del jardín, pasó una sombra. Invisible por ahora, pero no por mucho tiempo, porque cuando la verdad empieza a llamar, las puertas deben abrirse, y el pasado, una vez perturbado, nunca vuelve a dormir. En capítulo 10. El banco donde terminó el silencio. A la tormenta estalló el sábado por la mañana. La lluvia azotaba Santa Clotilde con una lentitud implacable, empapando los setos y limpiando el polvo de cada calle adoquinada. Al mediodía el pueblo estaba en silencio, empapado y atento, el tipo de quietud que precede a la confesión. En el centro de todo estaba Jane Marple, con su sombrero y su impermeable habituales, con las manos entrelazadas frente a ella mientras miraba hacia el cementerio, al banco de Lychgate, donde había muerto Edna Bledsoe. Pero esta mañana no había flores en el banco, solo una copia doblada de El Clarion de la Mañana, lastrado por una piedra de río lisa. Anne, y a su lado, Anthony Crocomban se sentó en silencio, con la lluvia empapándole el abrigo, con la mirada perdida. Cuando la señorita Marple se acercó, no levantó la vista. Al principio no. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. No me gustan las cortinas corridas ni los recuerdos encerrados, respondió. Y los cementerios siempre me han resultado bastante esclarecedores. Anne soltó una risa seca. Ya hablaste con Esther. Ella me contó lo que tanto te esforzaste por borrar. No, mate. Edna, dijo rápidamente. Nunca la toqué. No, coincidió la señorita Marple. Pero la mataste de otra manera, Anne. Eso le hizo girarse. Ella vio la verdad, dijo la señorita Marple con suavidad, y supo lo que significaba. Al rodear su obituario, estaba enviando un mensaje. Sé que nunca moriste. Sé que regresaste. No necesitaba decirlo en voz alta. Viste la señal y actuaste. Anthony se miró las manos. ¿Solo quería que se quedara enterrado? ¿La muerte de Gerald? Sí, Anne. Y qué vergüenza. A la voz de la señorita Marple era muy suave. Nunca protegiste su memoria. Protegías tus propios secretos. Anne se estremeció. Odiabas a Esther, continuó. La considerabas inferior a tu hermano. La aislaste, la borraste de los registros, la convertiste en un fantasma en su propia casa. Y cuando tu hermano murió de forma natural, la aprovechaste para reclamar la casa, la herencia, para sellar una década de celos. No quise hacerle daño, susurró, pero lo hiciste. Destruiste su vida. Y Edna Bledsoe, con su mirada aguda y su memoria aún más aguda, notó lo que nadie más había notado. Había visto a Esther hacía tantos años, y cuando vio el obituario, supo que era mentira. Supo que alguien había orquestado una muerte en el papel, y empezó a hacerse preguntas. Anthony apretó la mandíbula. Lo habría arruinado todo. Así que le pusiste veneno en la tetera, dijo la señorita Marple, simplemente en cianuro escondido en azúcar. Dejaste los restos justos para que pareciera un poco extraño, pero nunca esperaste que muriera. A él en el banquillo. Tan público, tan silencioso, y, sin embargo, tan visible en Anthony.
No dijo nada en el abrecartas. Fue una distracción. Continuó. Esperabas que enturbiara la interpretación, que sugiriera suicidio o confusión. Pero Edna había preparado su escenario con esmero. Llevaba su broche de Luton, rodeó tu obituario. Se sentó donde todos pudieran verla. Intentaba decirnos algo, Anne, y yo la escuché. Anthony finalmente levantó la vista. La lluvia le corría por las mejillas como lágrimas que jamás derramaría libremente. No importa, dijo con amargura. No hay pruebas, Anne, ya hay suficiente, dijo una voz detrás de ellos. El agente Greaves salió de la puerta del vicario, con el abrigo empapado y sosteniendo una carpeta impermeable. Los restos en el bosque fueron localizados esta mañana, dijo. Una tumba poco profunda, justo después del muro de piedra. Humano, masculino. Los registros dentales confirmarán que se trata de Gerald Crocombe. Anthony no dijo nada, solo miró fijamente el banco. Sus manos, antes rígidas por la negación, se habían aflojado. Y Sterling, añadió Greaves, ya está a salvo. Y su testimonio está firmado. La señorita Marple dio un paso adelante. Podrías haberlo dejado descansar como es debido. Podrías haberlo llorado como un hermano. En cambio, usaste su muerte como instrumento. Y ahora te ha destrozado la única mujer que intentaste olvidar en... Ella se agachó y levantó con cuidado el periódico del banco. Lo curioso de los obituarios, murmuró, es que sirven para honrar a los muertos, pero a veces traicionan a los vivos. Anthony se levantó lentamente y se dejó llevar, sin forcejeo, sin negaciones, solo el arrastrar de zapatos mojados por la lluvia sobre la vieja piedra. La semana siguiente, la niebla se disipó en la casa de los Crocombe. En silencio durante mucho tiempo. Se abrió por primera vez en años. Los aldeanos acudieron discretamente a cuidar el jardín y a repintar la puerta. Se colocó una lápida junto al cementerio en memoria de Gerald Crocombe, y junto a ella una placa más pequeña, discreta y sin adornos, con el nombre Anne Edna Bledsoe, un bibliotecario de la memoria. Ella leyó lo que otros olvidaron. Verán. En cuanto a Sterling, abandonó el pueblo poco después del funeral. La señorita Marple recibió una postal de la costa, a nada más que un dibujo de gaviotas sobre el mar, y una frase manuscrita: estoy empezando de nuevo. Gracias por abrirme la puerta. Ni la señorita Marple, sentada de nuevo con su bordado en la mano, sonrió débilmente y volvió a su costura. En Santa Clotilde volvió a su ritmo. El salón de reabrió. Los chismes, como siempre, se transformaron en algo más ligero, menos peligroso. Pero el pueblo, de alguna manera, recordaba más que antes Anne, porque una vez una mujer que leía obituarios descubrió la mentira de un hombre vivo, y otra mujer, tranquila, aguda, invisible para la mayoría, leyó entre líneas y dijo la verdad en voz alta. A la justicia, como la memoria, había tardado Anne, pero al final ambos regresaron a casa.